Buenas tardes, vamos a comenzar. Estamos en la semana 10, justamente, de nuestro curso de física del Centro Preuniversitario y nos toca los temas de temperatura y calor, ¿no? Mucha gente confunde ambos términos, pero son términos diferentes, ¿no? Cuando hablamos de temperatura, hablamos del grado de agitación térmica de la materia, que se mide en unidades de grados Celsius o grados Fahrenheit, ¿no? Precisamente tenemos un termómetro mercurial, el cual nos indica ese valor de temperatura ambiental, ¿no es cierto? Nos permite entonces medir qué tan frío o caliente está una sustancia, en este caso también el ambiente. El calor es una forma de energía, en realidad es energía calorífica que se transfiere de diversas formas, ¿no? Podemos ver por convección, por radiación, por contacto, es decir, por conducción, se transforma también o se transmite el calor. Entonces vamos a definir ambas cosas para tener muy claro ambos conceptos, ¿no? Que es necesario justamente para comprender precisamente esta parte. Bien. Definimos el calor, ¿no? En realidad, el término calor es bastante antiguo, ¿no? Viene de calórico. Antes se pensaba que las sustancias tenían una forma de transferir el calor. En este caso se pensaba que los cuerpos tenían una sustancia invisible denominada el calórico. Y que el cuerpo era más caliente, más frío por la cantidad de calórico que tenía. Ese término fue eliminado de la física. Pues se dieron cuenta, Joule se dio cuenta que el calórico en realidad no existía y que el calor es una forma de energía. Entonces realmente calor no existe, es energía calorífica. Pero el término, al ser tan popular, se quedó de esa manera, ¿no? La unidad en ese sistema es la caloría, ¿no? Y en el caso, claro, como ya hablamos de una forma de energía, su unidad sería los joules, ¿no es cierto? Es la forma en la cual correctamente se representa esta energía calorífica. Pero no es una energía como la potencial o cinética, es una energía que se transmite, transporta de un cuerpo a otro, por la diferencia de temperatura que estos tengan. Y siempre va del cuerpo más caliente hacia el cuerpo más frío, ¿no? Entonces, en consiguiente, el calor es energía calorífica que está en tránsito, que va de un cuerpo a otro, de mayor temperatura hacia un cuerpo de menor temperatura, ¿no? Ok, ese es entonces con respecto al concepto del calor. Con respecto a la temperatura más bien es el grado de agitación térmica que tiene una sustancia. Todas las sustancias están compuestas de moléculas, ya sea como en esta imagen que es un sólido porque están unidas, en un caso de un líquido están más separadas, o en el caso de un gaseoso no tienen los enlaces, no son moléculas que están muy libres. Al momento de tener más energía cinética, produce más vibración. Y ese exceso de energía cinética que va a hacer que el cuerpo empiece a tener sus moléculas que se mueven y liberan esa energía en forma de calor. Entonces, un cuerpo, eh, al tener menor temperatura, tiene menos vibración, menos energía cinética y emite una baja temperatura. Entonces, nuevamente definimos la temperatura como el grado de agitación térmica que tiene un material. Es decir, nos dirá entonces qué tan caliente o frío está un cuerpo, ¿no? Y eso es propio según nuestro modelo de la materia, es propio justamente de ese modelo en el cual las moléculas vibran, oscilan, liberan energía, ¿no? En forma de calor, ¿no? En forma de energía calorífica. La temperatura es una magnitud física escalar y se mide en diferentes unidades, ¿no? La oficial del sistema internacional es el Kelvin, pero la más popular es o justamente la que inició esto del sistema internacional fue los grados Celsius. En el sistema inglés tenemos el grado Rankine. La, el grado Celsius, bueno, eso vamos a verlo justamente cuando hagamos las transformaciones, pero tenemos entonces esas unidades para la temperatura. Ahora bien, tenemos otro concepto básico que es el equilibrio térmico. Significa que dos cuerpos que están inicialmente separados, al momento de juntarnos, llegarán a una temperatura de equilibrio. Es decir, es principalmente este equilibrio térmico es básicamente por conservación de energía, ¿no? Tenemos dos cuerpos con temperaturas A y B diferentes. El cuerpo que tiene mayor temperatura le transmitirá calor al cuerpo de menor temperatura y ambos llegarán a una única temperatura llamada la temperatura de equilibrio. Esto sucede, como hemos visto ahí, por contacto. En este caso, el fenómeno es la conducción.
Por conducción sucede esto, ¿no? Dos cuerpos en contacto y se transmite el calor por conducción, están en contacto. Pero también sucede cuando los cuerpos no necesariamente tienen que estar tan juntos y puede ocurrir por convección o radiación. Pero es una forma en la cual se transmite precisamente el calor, ¿no? Pero llegan todos ellos. Ahora, este concepto es básicamente universal, ¿no? Por ejemplo, nosotros todos somos mamíferos, animales de sangre caliente. La temperatura de un ser humano saludable es 36 grados Celsius. Si nosotros nos sentamos, ahorita probablemente hemos sentado sobre una silla, y hacemos equilibrio térmico con la silla. Tal es así que si nos retiramos poco y tocamos la temperatura del donde estamos sentados, notaremos que está más caliente que el resto de la silla. Es decir, estamos haciendo equilibrio térmico precisamente porque nosotros tenemos una temperatura mayor a la que tiene la silla, que es la temperatura ambiental. Le estamos transfiriendo calor para llegar a un equilibrio térmico. Eso sucede a todo nivel. En el caso del planeta Tierra también intenta llegar a un equilibrio térmico. Pero sucede que hay parte del planeta que está de día y parte de noche. Y las temperaturas, como sabemos, son diferentes en el planeta. ¿Por qué no se llega a un equilibrio térmico en todo el planeta? Básicamente el planeta sí lo intenta hacer, pero en ese intento sucede precisamente que las zonas más calientes tratan de calentar a las más frías, pero sucede que al intentar eso produce vientos, ¿no? El viento es precisamente un intento de la Tierra de tratar de calentar las zonas más frías, pero esos vientos por lo generan las olas marinas, ¿no? Es decir, ese viento que transcurre o que circula alrededor precisamente del mar, sobre el mar, produce precisamente las olas, ¿no? Hay varias condiciones para que se produzca precisamente esa interacción, ¿no? Sabemos que nosotros tenemos muchos flujos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el hemisferio norte, es decir, Estados Unidos, Europa, están en verano, nosotros estamos en invierno. Hay diferentes temperaturas, ¿no? Pero hay un intento siempre de la Tierra por tratar de equilibrarse. Nosotros tenemos acá en el hemisferio sur el anticiclón del Pacífico que impide que las corrientes de aire caliente se mezclen con las frías, ¿no? Hay una forma de evitar eso, aparte también de la geografía, ¿no? La cordillera, ¿no? Pero en el caso del hemisferio norte, y precisamente el caso de Estados Unidos, no hay una... Entonces las corrientes heladas del Polo Norte se mezclan en este momento con las corrientes calientes que vienen del Caribe y ascienden y se encuentran en varias regiones donde se producen los famosos tornados. Esto sucede por el intento de combinar ese aire frío y caliente, no se mezclan y producen un giro es decir, producen como una especie de torque, un giro de las nubes y empiezan a girar a alta velocidad. Estos traen mucha energía porque cada año que pasa, el aumento, el cambio climático hace que la variación sea más alta. Por ejemplo, ahora en el Caribe hay temperaturas de 40, 42, pero en el Polo Norte temperaturas de -10. Esa diferencia de temperatura me produce esa energía que produce precisamente estados como Arizona en esta época del año tienen un tornado semanal, pequeños, ¿no? Que se difuminan, pero de cuando en cuando aparece uno inmenso en algún punto entre Nueva Orleans, Miami, Arizona, o inclusive hasta México, en un tornado gigantesco, ¿no? Debido a esta gran variación de temperatura y año a año sabemos los estragos que producen, ¿no? Antes era menos frecuente, pero ahora nuevamente por el cambio climático son más frecuentes y hay por lo menos uno o dos grandes al año, cuando antes era uno cada 3, 4 años, ahora es seguido, ¿no? Precisamente por la mayor variación de temperatura. Como veremos, influye precisamente en este caso, ¿no? Es un intento vano de los vientos en llegar a un equilibrio térmico y producen estos fenómenos. Cuando se produce eso sobre el mar, se llama el tifón, ¿no es cierto? Que es también un evento similar, pero producido sobre el agua, ¿no? Vamos a ver entonces. Otro concepto básico, la ley cero. Siempre los sistemas naturales tienden al equilibrio térmico con su entorno cercano. Tenemos entonces separados dos, por ejemplo, en el momento que estuvieron en clase. Cada uno de ustedes estuvo sentado en una carpeta independiente. No estaban en contacto todos uno contra otro, ¿no? Pero la temperatura externa fuera de la clase era, digamos, 14 grados Celsius. Pero dentro del aula ustedes sentían la temperatura a 22, tan así que tuvieron que sacarse la chompa, la casaca, porque se siente, ¿por qué? Precisamente están llegando ahí en un equilibrio térmico. No se encuentran todos juntos, cada uno está separado, pero
al ambiente le llevan a causar un equilibrio térmico. No es la suma directa, ¿no? No es 36 más 36 más 36, no. Se promedia en base precisamente, como vamos a ver, a la masa que posean, ¿no? Y al calor específico, y tenemos entonces, llegamos a un equilibrio térmico, ¿no? Precisamente todos llegamos a un equilibrio térmico con el entorno, en este caso el aura en nuestro entorno, y llegamos a un equilibrio físico. Y dentro del aula la temperatura estaba a 18 o 20 grados, ¿no? Una temperatura bastante cómoda con respecto a la parte externa, ¿no? Precisamente porque cada uno de ustedes emitía 36, ¿no? Y colaboraba con esos 36 para mejorar precisamente el ambiente dentro del aula. Continuamos. Las escalas de temperatura. Antiguamente, si nosotros revisamos libros antiguos de física, vamos a encontrar que todos los países tenían su propia escala de tanto no solamente de temperatura, sino también de pesos y medidas, ¿no? Esto fue un problema, ¿no? A lo largo de los años, porque dificultaba el comercio entre países, entre reinos, precisamente porque cada uno tenía su propio sistema de peso y medida. Y no es sino durante el enciclopedismo, en esa etapa justamente de la historia francesa, que la gente más capacitada toma el poder, ¿no? Y hablamos de los enciclopedistas, la guillotina, pero también en ese momento se procede a crear el llamado Sistema Unificado de Pesos y Medidas. En un primer momento no se llamó Sistema Internacional, sino recibió el nombre del sistema MKS. ¿Por qué? Metro, kilogramo, segundo. Se establecieron los patrones para las principales unidades y tratar de unificar el sistema de peso y medida para que los países europeos y reinos europeos comercien con un mismo sistema, ¿no? Y no utilizar cada uno una medida diferente, ¿no? Como saben, eso llegó a la actualidad, por ejemplo, al euro, ¿no? Todos los países europeos también tienen la misma moneda, el euro, ¿no? También facilita el comercio, ¿no? Yo voy a un aeropuerto, cambio euros y me sirve para viajar por cualquier país europeo porque todos trabajan con el euro. Ya no tienen moneda propia, han creado una moneda unificada. Igual también hace 300 años crearon un sistema unificado. Cuando este sistema se creó, hubo una expedición francesa que empezó a medir el mediano terrestre y hacer varios experimentos con el fin de buscar algún fenómeno que dé origen a esa escala, ¿no? A esas unidades de medida. Y por ejemplo, cuando se estableció el metro patrón, acuérdense que la Universidad San Marcos tiene 474 años. Esto fue hecho hace 300, es decir, la universidad ya existía. A la universidad llegó un metro patrón. Ahí en el Museo de Física ustedes pueden visitar. Y ahí está el metro patrón que llegó cuando se estableció por primera vez la unidad del metro. Y tenemos entonces un sistema precisamente de pesos y medidas establecidos a partir de ese momento. Todos los reinos y países europeos se plegaron a este nuevo sistema, exceptuando, como sabemos, Inglaterra, donde ellos unificaron su sistema, el sistema inglés, en Estados Unidos y otras colonias que ellos poseían, ¿no? Inglaterra, Estados Unidos, la India, eh, China y varios países asiáticos que estaban bajo el régimen, y africanos que estaban bajo el régimen inglés, tuvieron el sistema inglés, ¿no? Precisamente, eh, vemos siempre que hay esa diferencia de Inglaterra con lo que hace el resto de Europa, ¿no? Por ejemplo, ustedes saben que Inglaterra hace unos años ha salido de la zona euro. Antes estaban, ellos también tenían, ahora han sacado y han vuelto a sacar su propia moneda, ¿no? Siempre tienen un espíritu diferenciador, ¿no? Lamentablemente eso evita la unificación, ¿no? Y eso es precisamente una dificultad que hasta ahora podemos observar con respecto a la actitud de Inglaterra, con respecto a decisiones que a veces se toman en conjunto en otros países, ¿no? Pero eso creo que haya dos sistemas. En el caso del sistema MKS, su unidad fue precisamente el Celsius, que está basado en un sistema precisamente científico, está basado en el fenómeno del agua. La escala Celsius empieza con el punto de congelación del agua, y ahí está el 0 Celsius, y el punto de ebullición, 100. Y dimos la escala en 100 partes. Por eso el nombre a veces que dicen de escala centígrada, ¿no? En realidad está mal dicho grados centígrados, es una forma muy pésima de hablar, ¿no? En realidad son grados Celsius. Es centígrada porque se divide en 100 partes, mas no es un grado Celsius, no es un grado centígrado, es un grado Celsius. En el caso del Fahrenheit,
no queda exacto, ¿no? Cuando medimos el punto de congelación del agua, que es el 32, y el punto de ebullición en 212, si hacemos la diferencia, acá hay 180 grados y vendría a ser una escala sexagesimal y no centígrado centesimal como la Celsius. Luego, cuando se crea el sistema internacional, lo hacen porque, como veremos, el punto de congelación es cero, pero hay temperaturas menores que cero, es decir, hay temperaturas negativas. Entonces, en el sistema internacional se crea finalmente la unidad definitiva que es el Kelvin. El Kelvin es una escala absoluta. ¿Por qué? Porque empieza del cero absoluto, es decir, la mínima temperatura medida. ¿Y cuál fue esa temperatura? Precisamente el cero absoluto. El menos 273 grados Celsius es la mínima temperatura medida que se conoce por el ser humano, donde justamente no hay ningún tipo de agitación térmica. Ahí no hay temperaturas menores que eso, ¿no? Y aparece para mí varios fenómenos, ¿no? Ahí empieza la Kelvin. Y obviamente también es de, por ejemplo, en congelación 273 y la ebullición 373 sigue siendo una escala centesimal o centígrada, ¿no? Hay 100 partes acá. Entonces, la comercial es el Celsius, la escala precisamente absoluta es el Kelvin. El Fahrenheit le correspondería los rankings, ¿no? Pero aquí no lo han colocado, ¿no? Los grados ranking, que es la escala científica en la escala inglesa, ¿no? Pero acá no se ha sido colocado, solamente estamos trabajando acá con Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Para esto requerimos justamente esta gráfica. ¿Para qué nos sirve esta gráfica? Para precisamente crear las conversiones. Por ejemplo, ustedes alguna vez habrán visto estas conversiones, pero ¿cómo se crean estas conversiones? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esta gráfica y vamos a ir al Paint. A ver, copiemos esta gráfica y llevémosla al Paint para crear los factores de conversión. A ver, dejemos de compartir y vamos a pegarlos en el Paint y vamos a compartirlo para poder justamente, perdón, ventana, ya está. Paint, ya está. A ver, ¿cómo creamos esa conversión? Se crea de la siguiente manera. Miren, vamos a trabajar, vamos a coger el lápiz y vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la escala Celsius. ¿En cuántas partes se divide? Vemos que en el fenómeno del agua, la escala Celsius se divide, como vemos acá, la escala Celsius se está dividiendo, perdón, no me salí de acá. La escala Celsius se divide en, ¿cuántas partes? En 100 partes. Ok. Celsius entonces sobre 100. ¿A qué es igual? Ahora vamos a la equivalencia en Fahrenheit. Fahrenheit, ya tenemos Fahrenheit. Pero ¿en cuántas partes se divide? Hacemos la diferenciación acá y vemos que se divide en 180 partes. 212 menos 32, 180. Pero el Celsius empieza en cero, sería Celsius menos cero. Pero la Fahrenheit no empieza en cero, empieza en 32, sería Fahrenheit menos 32. Ok, quito un cero, simplifico, mitad 5, mitad 9 y me queda la escala. La conversión sería C sobre 5, ¿a qué es igual? A Fahrenheit menos 32 sobre 9. Y ese precisamente es el factor de conversión entre Celsius y Fahrenheit, ¿no? Si hubiese una nueva escala, hago algo similar y hago la comparación. Básicamente con el Celsius comparo esa otra escala y sabré el factor de conversión. Eso no tengo que memorizarlo, como ven, sale solo de la gráfica, ¿no? Y puedo tener, por ejemplo, el factor entre Fahrenheit y Kelvin o el factor entre Kelvin y Celsius y así sucesivamente, ¿no? Puedo crear los factores de conversión entre esta y otras nuevas escalas. Salgamos de acá. Y vemos que se cumple entonces lo siguiente. Se cumple esta ecuación, ¿no? Esta. Celsius es de 5, Fahrenheit más 32 sobre 9. Esa relación se cumple.
justamente. Pero ahora, ¿qué pasa si nosotros medimos intervalo de temperatura? Por ejemplo, yo tengo un cuerpo que se encuentra a 30 grados Celsius y luego ese cuerpo sube su temperatura hasta 50. ¿Cuánto es la variación? Final menos inicial. Y vemos que 50 menos 30, 20. Su variación de temperatura, su delta de temperatura es igual a 20. Pero si yo quiero convertir esa variación a grados Celsius, tendría que hacer dos cosas. O primero pasar 30 y 50 después pasarlas de Celsius a Kelvin, perdón, a Fahrenheit, o la variación convertirla. Pero cuando convertimos variación, no se suma ni resta nada. Solamente 5 si es Celsius o Kelvin y 9 si es Fahrenheit. No se suma nada, ni 32, ni 212, no. Solamente la variación entre si es Celsius o Kelvin 5 y si es Fahrenheit entre 9. Y esa será precisamente la nueva ecuación para hacer una conversión de intervalos. ¿Sí? Solo para intervalos. Ahí está. Entonces tenemos esos factores de conversión para ambos casos. ¿Sí? Justamente la conversión de temperaturas para el caso de pasar de Kelvin a Celsius, de Fahrenheit a Kelvin, de Kelvin a Fahrenheit, es decir, podemos hacer la conversión entre esos tres sistemas, ¿no? Y esa es justamente la facilidad que me da estos factores de conversión, ¿no? Me permite unir, tener el criterio de poder hacer el cambio o intervalo entre estos valores de temperatura. O también, como vemos ahí, intervalos de temperatura. Ambos casos son válidos con estas dos ecuaciones, ¿no? Hacer el intercambio de valores de temperatura, ya sea por valores únicos o por valores de intervalo. Seguimos. Tenemos ahora un fenómeno. Cada vez que nosotros le damos calor a un cuerpo, este cuerpo aumenta su temperatura. Pero también podemos extraerle calor y hacemos que baje su temperatura. El cambio de temperatura de un cuerpo trae varios fenómenos. Trae fenómenos, por ejemplo, como que los cuerpos cambian de color, ¿no? Por ejemplo, hay cuerpos que cuando los calentamos, de ser un cuerpo normal se transfiere al rojo, ¿no? Al rojo vivo, por ejemplo, el hierro. Otro efecto de cambio de temperatura, hay cuerpos que cambian su resistencia eléctrica. Otro efecto es que los cuerpos varíen su tamaño según su geometría. A ese fenómeno le llamamos la dilatación. Entonces, cuando yo caliento un cuerpo, el cuerpo va a absorber calor, va a aumentar su temperatura, pero también va a aumentar su tamaño, ¿no? Por ejemplo, lo observamos en el mercurio, que está dentro del termómetro. Cuando sube la temperatura, el termómetro se dilata y nosotros vemos marcado la nueva temperatura. Usamos el mercurio precisamente porque tiene esta propiedad de ser un líquido metálico que tiene la propiedad de dilatarse fácilmente. Podemos ver también que los sólidos se dilatan, ¿no? Uno de los sólidos que se dilata, por ejemplo, es el concreto. Uno notará que, por ejemplo, cuando camina por la calle hay unas líneas en el suelo. Esas líneas tienen un nombre, son las juntas de dilatación. Yo creo esa línea con el fin de que el concreto, cuando se dilate, tenga un espacio para poder aumentar de tamaño. Si la persona, ya sea el ingeniero civil o por último el albañil que estuvo haciendo el piso, no coloca esa junta de dilatación, ¿qué va a pasar? El concreto se dilata y al momento de no poder dilatarse más, va a terminar haciendo que el concreto se levante, como si hubiese algo debajo que lo estuviese empujando. Esa es una falla que se produce por un mal cálculo de la junta de dilatación. La junta de dilatación debe ser como mínimo de 50 milímetros o más. Por ejemplo, en los puentes peatonales no son hechos de una pieza única y estos tienen junta de dilatación.
Por ejemplo, ahorita que es invierno, ustedes caminan por un puente peatonal y cuando estén en la parte, en la cuarta parte, en la parte central, verán que ven una ranura ancha y mirando ese agujero, ustedes verán que ven los carros pasar por la parte baja. Pero cuando es verano, esa línea desaparece, el concreto se dilata y esa línea ya no se ve, ¿no? Entonces, como que se ha corregido la supuesta falla que está reservada para los casos de dilatación. Al no haberla, si no hubiésemos construido con estas juntas, el puente hubiese colapsado y se hubiese derrumbado. Precisamente estamos condicionados a tener estas juntas para que tengamos precisamente obras de concreto construidas, ¿no? Igualmente, cuando construyen una carretera tampoco lo hacen en una sola pieza. Son bloques de concreto que están separados, ¿no? Les ponen después encima la brea, ¿no? Y en esas juntas les ponen brea, pero están conscientes de que eso se va a dilatar. Peor aún, como está pintado en negro, absorbe más la radiación y calienta aún más, ¿no? Precisamente eso se encarga este fenómeno llamado la dilatación. Ahí vemos, por ejemplo, un experimento en el cual se expande un sólido, ¿no? Se coloca un tubo y tenemos entonces este fenómeno, ¿no? Por el centro, por ejemplo, en ese tubo de color naranja es cobre, ¿no? Por el centro del tubo va a pasar agua caliente y eso va a hacer que el tubo aumente de tamaño, ¿no? Y el rodaje está en ese sector que tiene alguna aguja, ese medirá el cambio de la longitud del tubo. Precisamente es un aparato de dilatación o de expansión lineal de un cuerpo, ¿no? Estamos viendo qué tanto ese tubo puede crecer, puede cambiar de tamaño. Bien, tenemos también el caso entonces de esta dilatación se produce según la geometría del cuerpo, ¿no es cierto? Si el cuerpo es un hilo, un tubo, tenemos una dilatación lineal. Si el cuerpo es un área, es decir, una superficie, tenemos una dilatación superficial. Si el cuerpo es un sólido, tenemos una dilatación volumétrica, ¿no? Son las tres posibles dilataciones que presente un cuerpo sólido, ¿no? También se dilatan los líquidos y los gases, ¿no? Pero no vamos a estudiar precisamente esos casos. Nos vamos a los casos, los tres casos de los cuerpos precisamente sólidos, ¿no? Bien, dilatación lineal entonces. ¿Cuándo se produce la dilatación lineal? Obviamente vamos a ver entonces la dilatación lineal. Nos basamos, por ejemplo, acá, como dice, en un tubo, ¿no? Queremos ver qué tanto aumenta el tamaño de un tubo, que lo consideramos lineal y vemos que hay un cambio de temperatura. Teníamos una temperatura inicial T sub 0 y una longitud inicial L sub 0. Luego tenemos una longitud final LF y una longitud L, ¿no? Que es la final. Variación dice la fórmula, variación de longitud es igual a alfa, variación de L sub 0 por la variación del tiempo. Bien, entonces la fórmula nos dice lo siguiente. La variación de L es igual a L sub 0 por alfa por variación de temperatura. Variación de longitud es longitud final menos longitud inicial. Alfa es el coeficiente precisamente de dilatación lineal. L sub 0 la longitud inicial y delta de T la variación de temperatura. Bien, tenemos entonces acá. Si tenemos una longitud final y una longitud inicial, hacemos la diferencia y tenemos el delta de L. Tenemos como dato el alfa, el L sub 0 y podemos hallar precisamente la variación de longitud de un cuerpo, ¿no? Es reemplazar esos datos. Igual en el caso de la dilatación superficial, para placas, por ejemplo, tenemos placas, áreas.
Ahí tenemos que la variación de área o superficie es igual a beta, pero ¿qué es igual beta? Beta es igual a 2 alfa, ¿no? La variación de longitud, ¿no es cierto? Y tenemos que una observación. Acá tenemos 2 alfa, porque acá iría beta, pero beta es igual a 2 alfa, es decir, la coeficiente de dilatación volumétrica es 2 veces alfa. Bien, tenemos entonces variación de superficie igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. ¿Ok? ¿Y qué pasa si el cuerpo fuese un sólido? Hablamos del coeficiente de dilatación volumétrico, ¿no es cierto? Donde entonces nos dice, es la variación de volumen de un cuerpo debido a las variaciones de longitud. Tenemos entonces que variación de volumen es igual variación de volumen es igual a volumen es igual a variación de volumen por, y ese gamma es igual a 3 veces alfa, ¿no? Gamma igual a 3 veces alfa por variación de temperatura. ¿Ok? Tenemos entonces las ecuaciones del equilibrio. Vamos. Cantidad de calor es la cantidad absorbida y liberada por una sustancia que aumenta o disminuye su temperatura y está dada por, como verán ahí, la cantidad de calor es igual a masa por calor específico de la operación de temperatura, ¿no? El calor específico de la sustancia es un dato, no es una propiedad del material, ¿no? Todos los materiales tienen su determinado coeficiente, ¿no? Eso está también en las tablas. La masa del líquido, o del cuerpo en que está. Y la variación de temperatura es decir, la resta entre final menos inicial. Variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Tenemos entonces ahí que una fuente de calor, en este caso el mechero, le está dando calor al recipiente con agua, ¿no? Y la temperatura va a variar. Y ese calor, que esa cantidad de calor que se absorbe, se denomina el calor sensible. ¿Qué es el calor sensible? El calor dado por MC, por acción de temperatura, en el cual el agua, el líquido, no cambia de estado. Tenemos entonces que la variación de calor es calor específico, masa por variación de temperatura. Bien. El calor sensible sería el calor que absorbe un cuerpo para variar su temperatura, pero sin cambiar su estado. Es decir, si es líquido, podemos tener líquido de 0 y podemos tener líquido a 100, ¿no es cierto? Y puede discurrir de uno a otro valor. Normalmente es la variación de temperatura y esa es la cantidad de calor
que necesito para cambiar. No cambio de estado, como veremos, ¿no? Si está en agua, puedo hacer el cambio entre 0 y 100. Pero también necesito otro calor para cambiar de estado, ¿no? Como veremos. Lo que necesito es precisamente el calor latente. Mm, Ok, continuamos entonces. Vamos a cambiar acá. Observaciones que tenemos. Que dice, la unidad clásica que luego se llama la caloría. Se define una caloría como la cantidad de calorías necesaria para elevar la temperatura a 1 gramo de agua en 1 grado C. ¿De acuerdo? Si se multiplica esto por 1000, tendríamos la kilocaloría, ¿no? Bien, observaciones dice. La unidad clásica del calor se llama la caloría. Se define una caloría como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura en 1 gramo en agua que está a 1 grado Celsius. Para una masa de 1 kilogramo, la cantidad necesaria sería 1 kilocaloría, es decir, 1000 calorías. 3. El calor específico es característica de cada sustancia. Para que una misma sustancia, su valor depende de la fase de la sustancia, por ejemplo, ¿no? El calor específico se utiliza en el calor sensible, ¿no? Cuando la sustancia no cambia de estado. Si está en estado líquido, podemos llevar agua 0 hasta agua 100. Pero si necesitamos cambiar de estado, ahí va otro calor que vamos a mostrar, mostrar dentro de unos momentos. Ahora, tenemos definido tanto el calor específico como precisamente el valor de la capacidad calorífica, ¿no? Pero el calor específico es característico de la sustancia. Es como la densidad, ¿no? Más entre volumen. El calor específico es el calor por unidad de temperatura por unidad precisamente de masa. Eso hace que haya muchos calores, pero cada uno tenga una masa distinta, ¿no? Bueno, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con el caso del agua, ¿no? El calor específico del agua es 1 caloría gramo grado Celsius o 1 kilocaloría por kilogramos grados Celsius. Pero en el caso del hielo es la mitad, 0,5 calorías sobre gramo grados Celsius. Y en el caso del Fahrenheit también es la mitad, ¿no es cierto? 4 nos dice, si el sistema absorbe calor, la variación de calor es mayor que cero y el sistema libera calor. Ok. Dice, experimentalmente se demuestra que cuando 1 gramo de agua recibe un trabajo mecánico de 4,18 joules, incrementa su temperatura en 1 grado Celsius. Este se llama el equivalente mecánico del calor y fue descubierta por Joule, ¿no? Es decir, él se dio cuenta primero que hay un equivalente para la caloría en joules, es decir, que el calor entonces es una forma de energía. Es justamente Joule el que se dio cuenta de este proceso, ¿no? El equivalente mecánico del calor. Bien, ahora. Este es justamente lo que comentaba, la capacidad calorífica, que es la variación de calor por variación de temperatura. Es decir, todos los cuerpos van a tener una capacidad calorífica diferente, así estén hechos del mismo material, porque solamente me mide la variación de calor por variación de temperatura. Pero para normalizar esto, lo dividimos entre la masa, y eso pasa a ser el calor, precisamente de la capacidad calorífica pasamos al calor específico, ¿no? Ahora bien, calor latente. Si tenemos un calor sensible, que en el caso del agua, por ejemplo, va de 0 a 100, el calor latente es el mínimo calor que necesitamos para cambiar de estado a un material. Por ejemplo, en la imagen tenemos
justamente una cantidad de agua que está a una temperatura. Y yo le hago una mezcla. Precisamente es la cantidad de calor necesaria para cambiar de estado a un cuerpo. Necesitamos el calor latente. ¿A qué es igual? Calor latente, la cantidad de calor por unidad de masa. Bien, entonces tenemos eso. Ahora, esto acompaña un L, ¿no? El calor será M por L, y la M es la masa, y L es la cantidad de calor que se está comprometiendo para ese proceso. Ahora bien, ese calor latente entonces se utiliza cuando hay cambio de fase, y el calor latente es igual al M por el L, ¿no? El L, que será el L de fusión, vaporización, ¿no? Por ejemplo, para pasar agua a vapor de agua requerimos de 540 calorías por cada gramo, pero para pasar agua a hielo requerimos únicamente de 80 calorías por gramo, ¿no? Hay un valor diferente entonces para estos casos. Habrá sustancias que requieran un calor sensible, pero también un calor latente. Por ejemplo, pasar 5 gramos de hielo que está a -5 a convertirlo a estado líquido, es decir, a agua a 20 grados Celsius. Entonces hay que hacer ahí el calor sensible de pasar el hielo -5 a hielo a cero, el calor latente para pasar agua a cero a hielo a cero a agua a cero, luego el calor sensible de agua a cero a agua 50, ¿no? Entonces notamos los calores que se necesitan, ¿no? Tanto sensibles y latentes para hacer una conversión. Observaciones. Durante el cambio de fase, una sustancia puede absorber o liberar calor sin cambiar su temperatura. En este caso, la cantidad de calor es determinada por calor igual a M por L, ¿no? Siendo L de fusión o solidificación 80 y M de vaporización o solidificación precisamente 540, ¿no? Bien. Tenemos, por ejemplo, en este caso, para fusión o solidificación es 80. Tenemos aquí lo siguiente. Vamos entonces a hacer ciertos valores de conversión, ¿no? Justamente con esos valores. A ver, vamos a continuar. Y tenemos, por ejemplo, el calor latente en el cambio de fase, el calor latente de vaporización o de condensación vale 540 calorías por gramo o kilocalorías por kilogramo. Mira. Ujú. Entonces, podemos tener un calor sensible y un calor latente. Eso va a depender si atraviesa un calor de precisamente de vaporización, ¿no? Agua a 100, pasar a agua, a vapor de agua a 100. Necesitamos añadirle un calor extra, ¿no? Son 500 calorías por cada gramo de agua. Bien. Por ejemplo, tenemos acá una gráfica de cómo se comporta, ¿no? Por ejemplo, necesitamos almacenar agua para la fusión. Luego vemos que aumenta de 0 a 100. Y de acá necesitamos sensible. Pero llega a este punto eh, y aumenta, ¿no? De 100 en adelante, pero ven que está en este estado, ¿no? Aquí es donde junta organización, y luego sigue aumentando
temperatura, ¿no? Es decir, en sí es el punto de inflexión, es cuando cambia de estado, pero no va a cambiar instantáneamente, necesita almacenar una cantidad de calor que es justamente el calor latente, ¿no? Por eso se produce una estabilización en la curva porque está almacenando calor y una vez que consiga almacenar todo el calor latente, nuevamente sigue subiendo su temperatura, ¿no? Eso es justamente lo que sucede con el fenómeno del agua. Ahora, tenemos entonces el principio de calorimetría, ¿no? Que nosotros también le llamamos el método de las mezclas, ¿no? Que es justamente mezclar varios participantes en una mezcla de diversas sustancias o de una propia sustancia, pero a diferentes valores de masa y temperatura. A ver, tenemos entonces lo siguiente. Dice, en un requerimiento de la ley de conservación de energía que se verifica en un recinto térmicamente aislado. ¿Qué quiere decir que un recipiente sea térmicamente aislado? Que la sumatoria de calores es cero. ¿Y dónde se produce esto? En un calorímetro, como está en la imagen. Este es un calorímetro. Pero el calorímetro está compuesto de un metal y en su interior tiene precisamente un aislante térmico. En este caso es el poliestireno. ¿Qué es poliestireno? El poliestireno expandido es precisamente el Tecnopor, ¿no? Por eso ven que las personas que tienen esa caja de chupete que son de Tecnopor colocan ahí sus chupetes y no, su temperatura no cambia, ¿no? Por mucho tiempo, precisamente porque es un aislante térmico. Si ustedes alguna vez cuando una refrigeradora ya no sirve o ven cómo la reparan en la calle, verán que al momento de desarmar tienen una placa de acero hacia afuera y adentro un separador de plástico. Si retiran el plástico o el metal, verán que en realidad la refrigeradora está hecha de tecnopor, ¿no? Está hecho de tecnopor porque es un aislante térmico. El acero es para darle consistencia estructural y el plástico adentro para que no se pueda visualizar, pero en realidad se trata de paredes de tecnopor, ¿no? Este es nuestro aislante térmico, ¿no? Nuestro poliestireno expandido. Entonces se cumple ahí que la sumatoria de calores en este recipiente debe ser cero. Y lo que se ha hecho en todo este tiempo es precisamente eh, calcular, ¿no? Por ejemplo, el- la agitación térmica de un material, ¿no? Calcular la temperatura de equilibrio de uno o más varios materiales, ¿no? Ahí tenemos entonces, y que yo quiero, por ejemplo, tengo una masa M1 con 40 gramos de agua a 40 grados Celsius, una masa M2 con 40 gramos de agua a 40 grados Celsius, una masa M3 con 40 una masa M3 con 30 gramos de agua a 30 grados Celsius. Si sumo las tres, tendría la temperatura total. Pero, ¿qué temperatura van a llegar finalmente, ¿no? Entonces ahí aplico precisamente la suma de todas las temperaturas precisamente sensibles involucradas y llegamos a una temperatura precisamente de equilibrio, ¿no? Que es la temperatura final a la cual llegan todos los materiales. Tenemos el caso entonces, este, ahora, tenemos una manera de que el calor viaje de un cuerpo a otro. A ese fenómeno le llamamos la transferencia del calor, ¿no es cierto? Ahora bien, podemos tener tres métodos o tres maneras en la cual el calor se transfiere. Por convección, que es por conducción, que es por contacto directo. Por convección es por el aire caliente de una sustancia en otra. Poder presente el proceso de radiación, ¿no? Que no quiere la atmósfera solamente estar ahí, ¿no? Bien.
tenemos entonces este caso, ¿no? Convección, conducción y radiación, ¿no? Tenemos acá en el caso, bien, bien, en el proceso de conducción, ¿cómo se da? Cuando dos superficies están en contacto, precisamente, y obviamente cada cara va a tener una variación de temperatura diferente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, K entre T, eso recibe el nombre de flujo calorífico, o como dice ahí, flujo de calor. El flujo calorífico es decir, cómo va a atravesar el calor por unidad de tiempo, precisamente, si tenemos que K por A, entonces, variación de calor por unidad de tiempo, el flujo calorífico es K, precisamente siendo el K la conductividad térmica del material, T1 y T2, la temperatura externa e interna del material, y L la cabecera. Eso no está en el manual de teoría, pero que constituye la tensión térmica. Tenemos entonces este proceso de conducción. Tenemos también el proceso de convección. Vemos acá que en convección tenemos el H, que es coeficiente de convección, y siempre con la variación de temperatura, ¿no? En el proceso de radiación, también muy similar, ¿no? Pero este va a la temperatura de la cuarta por la ley de Stefan-Boltzmann, ¿no? Ahí están los tres procesos: conducción, convección y radiación, precisamente. Ok. Tenemos entonces, en la emisividad podemos tener cuerpos que emiten perfectamente y conducen perfectamente. Bien. En el caso de la radiación, tenemos ahí un valor denominado la emisividad. Y también están los procesos. Entonces, vamos a pasar a los problemas de esta parte. A ver, vamos a dejar de compartir y vamos a verla. Vamos a compartir los problemas.
Compartir. Profesor, Dime, pero estamos buscando el archivo para compartir los ¿podría problemas. resolver la este de los propuestos? Ah, los propuestos, ya, vamos a pasar entonces al de frente de los propuestos. Se deja de compartir y vamos a 7, compartir la hoja. la Ujú. 7. A ver, acá está, Gracias. ya. Ok. Aquí tenemos entonces justo la separata que ustedes mismos tienen. Ahí están los propuestos al final. Y acá están los propuestos. Ahí está. Ejército de propuestos y me piden el número 7 de los propuestos. A ver, bajamos y me dice, en un recipiente térmicamente aislado, este es un vuelto, vamos a copiarlo, el enunciado, y nos dice, copiar esto al Paint. Vamos a borrar esto de acá, vamos a pegarlo, y vamos a tomar esto de acá. Vamos a compartir. Ya está. Dice, en un recipiente térmicamente aislado. Si el recipiente térmicamente aislado, la sumatoria de calores es cero, primer dato. Recipiente térmicamente aislado, sumatoria de calores cero. Se mezclan 800 gramos de hielo a -20 y 200 gramos de vapor de agua a 100. Determina la temperatura de equilibrio. Acá hacemos lo que les dije, la recomendación, colocar nuestra línea, ¿no? Tenemos acá, los valores son -20, 0, luego a 100, a ver, necesitamos entonces lo siguiente. Vamos a ver. 800 gramos de hielo que está a -20 y queremos mezclarlo con agua 100. Entonces, este, esta temperatura, acá, tenemos acá entonces, vamos a cambiar de color, hielo que está a -20 para hielo a 0. Tenemos un calor. Tenemos ahora el agua a 0 y queremos pasar a vapor a 0. Tenemos uno sensible, U2. Siguiente, este sería latente, U2. Bien, ahora tenemos y vamos a pasar esa agua que ya está a 0 a un valor que estaría entre 0 y 100. Digamos que esta sea la temperatura de equilibrio. No sabemos cuál es, pero esta es la temperatura de equilibrio. Y obviamente esta agua llegará a esta temperatura. Asimismo, esta agua que está a 100 llegará a esta temperatura que llamamos temperatura de equilibrio.
¿Qué temperatura de equilibrio es? Vamos a ubicarla. A ver, tenemos acá entonces, tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3, ¿no? Q1, Q2, Q3 y Q4, las tres calores del sistema. ¿Cuánto vale el Q1? ¿Cuál sería entonces? A ver, Q1, ¿qué sería? Q1 sería masa 1, C del hielo, por variación en temperatura. Q2 es el calor latente. Ujú. Tenemos ahí, aquí, en Q2. Está en estado gaseoso, ¿no? Y ya tenemos entonces para el caso, tenemos Q2, que sería más masa por el L de solidificación, más Q3. Bien, Q3, masa 3, masa 3, C3, más 1, 2, 3, 4, más masa 4, C4, por variación de temperatura. Ya está. Entonces, ahora sí, vamos a ver. ¿Qué valores tenemos? Masa 1 es la masa del primer hielo. Tenemos 800 gramos por el L, el C del hielo vale 0,5, no, eso es un dato, un medio. Variación de temperatura 0 menos, bueno, la variación de temperatura es 20 grados. Más M por el L, 80 por el L que vale en este caso, el L de fusión vale 80 por 80. Más masa, en la misma, que esto ya se convirtió hielo en agua, será 800. C del agua, este hielo se convirtió en agua, vale 1. Variación de temperatura, esa es la que no conozco. La temperatura final es la temperatura de equilibrio menos la temperatura a la cual estaba, que era 0, ¿no? Porque partió del 0. Ya está. Ahora, de la otra porción del agua. El otro era agua a 200 gramos, su C vale 1, y por temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial, que en este caso estaba a 100. Todo esto es igual a 0. A ver, saquemos. Mitad 10 sería 8000. 800 por 80 sería 8000 por 8, 64.000. Más 800 por temperatura de equilibrio. 800 temperatura de equilibrio. Más 200 por temperatura de equilibrio. 200 temperatura de equilibrio. Y 200 por menos 200 por 100. 200 por 100.
es decir, 20.000, igual a 0. Tenemos entonces 64.000 más 20.000, 84 más 8, 84 más 8. Tenemos ahí entonces 92.000. Ok, tenemos ahí 92.000 por un lado. Ah, perdón, este es menos 20.000. Ya, 64 menos 20, 54 más 8, es decir, 62. Tenemos 62.000. 44 más 8, ¿no? 44 más 8, es decir, 52.000. 52.000, ¿a qué es igual? Tenemos igual a 800 más 200, 1.000, ¿no es cierto? 1.000, temperatura y equilibrio. Entonces, bueno, sacamos 3, 3, 3, y nos queda 56, ¿no? Este es 56.000, ¿no? Nos queda temperatura y equilibrio igual a 56 grados Celsius. Ahí está. Entonces hemos aplicado ahí, ¿no? Y empezamos con sumatoria de calor a cero y sumamos los calores, ¿no? El hielo se transforma en hielo a cero. El hielo a cero con latente se transformará a agua cero. Y luego el agua a cero hasta el agua a una temperatura de equilibrio. El agua que estaba a 100 se transforma en agua a una temperatura de equilibrio. Y es justamente lo que procedemos, ¿no? Precisamente. Ahí está. ¿Mm? Tenemos entonces ese valor. Ahí está, tenemos ese valor precisamente. Tenemos entonces esos valores. Por favor, vuelvan a copiar. Ya, ya, gracias. Discúlpeme, por favor, yo no lo encuentro. Y salen de este valor. Pero Fabi, ahí le pasó. Gracias. Muchas gracias. Vamos a verificar. 80 por medio por 20, 8.000. 24.000. 800 T. Oh, ya. Y aquí falta el vapor de agua. No he considerado el M del vapor de agua, ¿no es cierto? M por L, es decir, aquí falta el vapor de agua, que sería el Q4. 4Q5. Y esto es lo que va para el lavado.
O sea, esto es la contribución del hielo que transformado en agua y esta es la contribución del vapor de agua que han transformado a agua, ¿no? Entonces ahí hay la mezcla de esos dos valores, justamente lo que encontramos ahí. ¿Mm? Sí, notamos que hay justamente esos valores, ¿no? Y en este caso tenemos 540 por los 200, menos 540 por los 200. Entonces ahí justamente se da. Ahora, tenemos que darnos cuenta una cosa. Vamos a cambiar el color para que se pueda notar, pero en este caso tenemos lo siguiente. Esta contribución del vapor de agua, vamos a cambiarle de color para darnos cuenta de lo que pasa, ¿no es cierto? En el caso del hielo va a absorber energía, pues está yendo hacia la derecha. Pero en el caso del vapor de agua, lo que va a hacer es esto. Va a liberar calor y también va a liberarlo así. Ahí está. Eso es lo que tenemos, precisamente para que ocurra esto, ¿no? Ahí notamos que es temperatura de equilibrio menos cero, pero acá es temperatura de equilibrio menos 100. Y acá sería el calor latente de vaporización. Es decir, hay dos calores, y el Q y el Q4, y acá el 5 es el latente de vaporización, ¿no es cierto? Ahí está. Menos 540 por 200. Ok, esto es lo que tenemos en este caso. Y es justamente, mira, contribución, la contribución de 540% es negativa, ¿cierto? Porque está liberando calor, porque se está enfriando, ¿no? De vapor pasa a agua, tiene que liberar y por eso es negativo, ¿no es cierto? Y es lo que justamente vamos acá, menos 540 por 200, ¿no? De esa manera, entonces, por eso es negativo. Entonces, los que van hacia la derecha y hacia arriba son positivos, los que van hacia la izquierda, y bueno, en este caso hacia abajo, porque estoy pasando vapor a agua, estoy bajándole, el, es negativo, ¿no? Como vemos acá. No sé si te entendiste la explicación o la repito. Déjame compartir. Entonces, pasamos al ejercicio. Los propuestos y que tenemos precisamente, este problema. Continuamos entonces. Tenemos el problema, uno de los problemas justamente
Los ejercicios dice, un termómetro en grados Celsius mal graduado marca el 8 en el punto de fusión del hielo, es decir, ya, y 98 en el punto de ebullición, es decir, donde le debe corresponder bien graduado 0, marca 8, y donde debe corresponder 100, marca 98. ¿No? La pregunta es, ¿cuánto equivale 80 en la escala mal graduada en grados Celsius? ¿Cuánto equivale 80 en la escala mal graduada, ¿no? Entonces, ¿cuánto equivale? Tenemos acá que en la escala bien graduada, entonces, ¿a cuánto equivale? A ver, entonces, vemos lo siguiente. Tenemos que, para construir esta ecuación sería, Celsius es igual a 100 divisiones, C entre 100, es igual a la escala mal graduada entre 98 menos 8, es decir, 90. Pero la escala bien graduada empieza en 0, la otra empieza en menos 8. Entonces, empieza en 8, es decir, entonces hay que restar menos 8. Entonces será Celsius entre 100 igual a la mal graduada menos 8 entre 90. Ok, entonces 80, ¿cuánto equivale? Vamos a modificar. Entonces, 80 a cuánto equivale en la escala mal graduada, ¿no? ¿A cuánto equivale 80 en la escala mal graduada? Y entonces ahí reemplazamos el valor para determinar a cuánto equivale justamente ese valor en esa escala que está mal gradada. Tendríamos entonces, tenemos entonces, ochenta. Tenemos el valor justamente que nos resulta, ¿no? Reemplazando en esta escala. 80 es el mismo valor, ¿no? 80 equivale a 80 también en esta escala, ¿no? Coincidentemente. Número 2 dice, la temperatura corporal promedio normal de la temperatura es 36 Celsius, grados Celsius, pero durante una infección o enfermedad llega a 39. Determina cuánto vale el incremento. Determinamos el incremento. 39 menos 36 es 3. Sabemos que cuando trabajamos con incrementos no hay que sumar o restar nada. Será Celsius entre 5 igual a Fahrenheit entre 9. Reemplazamos el valor. El incremento en Celsius es 3. Entonces reemplazamos 3 por 5 pasa a multiplicar, 3 por 5 entre 9. Nos da 27 quintos, ¿no? Que sería 5,4 grados Fahrenheit. Siguiente. Dice caso número 3. Caso número 3. Se tiene tres sustancias idénticas, es decir, tienen la misma composición, pero con diferentes volúmenes, A, B y C, ¿no es cierto? Sometidos a una misma fuente calorífica en un mismo tiempo T. Indicar la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Los calores específicos son iguales. Obviamente, si son sustancias iguales, son calores específicos iguales, ¿no? Como decir, calor específico del agua, ¿no? Eso no cambia, ¿no? O le da plata. Si todos son de plata, todos tendrán el mismo calor específico. 2 nos dice, las capacidades caloríficas son diferentes. La capacidad calorífica es variación de calor entre variación de temperatura y obviamente al ser tamaños diferentes tendrán diferentes capacidades caloríficas. Eso también es correcto.
Caso 3 dice, la cantidad de calor que absorbe son iguales. Eso es falso, porque si tienen diferentes tamaños, absorberán diferente cantidad de calor, porque ahí estamos hablando justamente de la definición de capacidad calorífica, que es variación de calor por variación de temperatura. Y si tienen diferente tamaño, absorberán, puesto que más calor los que más los más tamaño tengan, ¿no? Entonces ahí hay una variación. Entonces, ese es falso. Entonces la clave es verdadero, verdadero, falso en este caso. Caso 4. En un vaso de Pyrex, en un vaso que no gana ni pierde calor. Es decir, la sumatoria de calores es cero, ¿no? Se introducen 100 gramos de hielo a menos 20. Determine qué cantidad de calor requiere para elevar su temperatura a 50. Ok. ¿Qué cantidad de calor requerimos para elevarlo a 50? Ok. Tenemos entonces temperatura final es, vamos a ver entonces, cantidad de calor. 100 gramos de hielo a 20 y requerimos llevar a 50, ¿no? Temperatura de equilibrio será 50. Estamos ahí, entonces, calor 1 más calor 2 más calor 3, ¿no? Y entonces tenemos ahí, ok, más el hielo, o sea, hacemos nuevamente nuestra recta, más el hielo que lo específico del hielo, el calor latente, precisamente para pasar de estado gaseoso a líquido, y luego eso llevarlo hasta 50, de 0 hasta 50. Ok, reemplazamos y entonces medimos. La primera contribución, 100 por 0,5 por 20. 0,5 por 20 es 10 por 100, 1000. 100 por 80, 8000. 100 por 1 por 50, 5000. Entonces será 1000 más 8000, 9000 más 5000, 14000 calorías o 14 kilocalorías. Esa es la energía que necesitamos para llevar de hielo, a 100 gramos de hielo a menos 20 hasta agua a 50. Necesitamos 14 kilocalorías para hacer ese proceso. Profesor, Dígame. este, sí, estuve entendiendo pues, más o menos o sea, acerca de calorífica, o sea, del tema, pues, ¿no? Pero por Ujú. lo que quería saber también es o sea, cómo sacan, o sea, los datos para que pongan, o sea, sé que es, o sea, masa y el hielo, masa más el agua, así, pues, ¿no? Por lo que piden, pues, ¿no? Por la temperatura, pero, o sea, para que lleguen, o sea, formar, bueno, toda la fórmula así de tipo de lo que piden, porque había hecho como como una línea y había colocado mm, no sé, Ya. este, A ver, lo voy a graficar y lo vamos a hacer como lo hice en la clase. Miren, voy a copiar esto. Voy a copiar esto. Y la forma de trabajarlo es la siguiente. Vamos a compartir acá el Paint. Como hice acá también, ¿no es cierto? Lo que hice fue una línea para saber los calores, ¿no? Por ejemplo, en esa pregunta, lo que yo me acuerdo haber hecho es lo siguiente. Vamos a pegar esto. Ya. Lo que yo hice fue lo siguiente. Vamos a tocar un poquito el tamaño. Y lo que yo hice fue lo siguiente. Vamos, para que me dé un espacio para trabajar. A ver, lo que yo hice fue lo siguiente. Le puse una línea para saber lo siguiente. Primeramente, tenemos el hielo, pero este es el 0 y este es el 50. Nosotros tenemos el hielo que está a menos 20. El hielo está a menos 20. Pero quiero transformar ese hielo a menos 20 a agua a 50. Por lo tanto, aquí hay que darle un calor sensible de menos 20 a 0. Va hacia la derecha, es positivo, y ese será mi Q1. Luego darle el calor latente, porque tengo hielo a 0 y quiero pasarlo a agua a 0. Y aquí va esta flecha hacia arriba, que es un calor latente, que será el Q2. Y luego un último calor sensible del agua a 0 a agua a 50. Y ese será mi Q3.
Como me dicen que es un recipiente térmicamente aislado, la sumatoria de calores es 0. Y entonces será Q1 más Q2 más Q3. ¿De acuerdo? Ahora bien, eso tiene que sumar 0. ¿Quién es Q1? El hielo de -20 pasarlo a hielo a 0. Por lo tanto, será masa del hielo, calor específico del hielo por la variación de temperatura, más masa de, ese es latente, ¿no? Masa por el L de fusión. Más, y ahora el calor 3 es llevar el agua a 0 a agua 50. Será masa, en este caso del agua, C del agua, y la variación de temperatura que es 50 menos 0. Ya, variación de temperatura le pongo. Pero ya sabemos que, ahora sí poner los valores numéricos. Más el hielo dice que vale 100. Calor específico del hielo vale 0,5, es decir, un medio. La variación de temperatura es 20. 20 entre 2 días por 100 me da 1000. Más la masa por el L de fusión, pero el L de fusión vale 80. Y 80 por 1000, por 100, perdón, 8000. Más masa ahora del agua, porque ya el hielo se transforma en agua, hasta acá. Será 100. Calor específico del agua vale 1. Y la variación de temperatura de 0 a 50 es 50. Por lo tanto, esto me da 5000. ¿No es cierto? Me da 5000. Ahora sí sumo. 1, 8 y 1, 9 más 5, 14.000. 14.000 calorías o 14 kilocalorías. Eso es lo que yo obtengo. Pero bueno, acá lo estoy haciendo con otro método, con más método que esto. Es esto. En el caso de las 7 que acabamos de pasar, es algo similar, pero ahí no es una sola masa, hay dos. Una que va a recibir calor, que es el hielo, si no me equivoco, y el otro que es el vapor, que más bien va a ir en sentido contrario. Por eso aparece con un signo menos. ¿Sí? Esta parte sí la entendiste. Ahí sí, lo que más quería por el gráfico, porque ya, o sea, se coloca, o sea, el Q2 es por lo que se va a calentar el hielo o Claro, se por va a lo transformar de hielo a agua. Ese es el calor latente. El sensible únicamente me permite moverme, por ejemplo, en el hielo, de -20 a 0. Pero para pasar de 0 en hielo a 0 en agua necesito el calor latente. Y una vez que ya está agua, ya para mover de 0 en agua a 50 en agua, necesito nuevamente el sensible, ¿no? Pero el calor latente es para cambiar de fase, para pasar de hielo a agua, o de agua a vapor de agua, o a la inversa, de vapor de agua a agua, o de agua a hielo. Necesito el calor latente. Por eso, cuando es calor latente, yo le pongo una flecha. Y cuando es una curvita, es el calor sensible. El calor sensible es el, ¿cómo se llama? MC por variación de temperatura. A eso le llamamos el calor sensible. Ahí este calor sensible lo grafico como una curva. En cambio, el calor latente, es decir, el M por el L de fusión en este caso, lo grafico con una flecha para saber cuál usar. Este es sensible, latente, sensible. Sensible, latente, sensible. Y en el caso 7, la pregunta anterior que me pediste, Carrazola, por ejemplo, ahí son dos masas de agua. Una hace este proceso y la otra es vapor de agua. En el otro caso, la flecha va hacia abajo. ¿Por qué? Porque no está absorbiendo calor, está cediendo calor, por eso aparece como negativa, ¿no? Y la flecha de abajo. Y la curva va hacia la izquierda, también eso es negativo. Esto de la curvita funciona muy bien porque cuando yo lo grafico ya se me ve más claro, ¿no? Hasta que ya me acostumbre, ya no necesito la gráfica, ¿no? Y lo hago así directamente. Pero si todavía no lo veo para hacerlo directamente, me apoyo en la gráfica, ¿no? Y esto me dice cómo realizarlo, ¿no? Me apoyo en la gráfica y lo puedo sacar. Si
ya no necesitas la gráfica, simplemente aquí como está hecho acá. Así, pues tú eres una persona que ya maneja muy bien esto, ¿no? Pero si no, nos ayudamos con la gráfica y nos apoyamos para poder leerlo, ¿no? Como en el caso de las 7 de los propuestos, ¿no? Necesito una gráfica para hacer eso, porque ahí son dos mezclas, ¿no? Una que está llevando hielo hacia agua y otra que está llevando vapor hacia agua, ¿no? En ese caso ahí es otra. Ahí podemos armar la gráfica, vamos a regresar a las 7 de los propuestos. Esto lo copiaste, ¿no? Para pasar a la otra, miren. En Sí, ese profesor. caso, por ejemplo, en esa pregunta de las 7 de los propuestos, eh, tenemos lo siguiente, miren, vamos a hacer la gráfica para ese problema. Para este problema vamos a borrar por acá. Esta es la gráfica para este problema, ¿no? Y ahora mira para las 7, ¿cuál sería la gráfica? Para las 7 sería esta gráfica. Acá está, bueno, resuelto sin gráfica, ¿no? Pero ¿cuál sería la gráfica para este problema? Dice, vamos a primero hacer la recta. Dice que en este caso tenemos un recipiente en medio se mezclan 800 gramos de hielo, hielo que está a menos 20. Ya vamos a anotar eso. Vamos a colocar acá el 0 y esto está a menos 20. ¿Ya? Y vapor de agua a 100. Vapor de agua que se encuentra a 100. Pero este es vapor. Este es vapor y este es hielo. Me piden que mezcle hielo y vapor y que llegue a la temperatura de equilibrio. Obviamente lo que me va a dar va a ser un valor en agua. Va a quedar acá. Aquí va a quedar. Pero ahora, ¿cómo sacamos eso? Primeramente, cuando este calor del vapor va a transformar este hielo, lo va a llevar a hielo a cero. Ese sería mi primer calor. Luego hay que pasar este hielo a cero a agua a cero. Y ahí va un latente. Luego voy a pasar esta agua a cero a esta agua a esta temperatura que no conozco, que es la temperatura de equilibrio. Ese es por un lado, el lado del hielo. Este es positivo porque está aumentando su temperatura. Pero en el caso del vapor, el vapor no va a aumentar, por el contrario, va a disminuir. Y yo tengo que, ahora pongo la flecha hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo? Porque va a disminuir, va a pasar de vapor a agua y va a liberar. Libero esta cantidad de calor y luego voy a disminuir porque la flecha va en el sentido contrario y tendría acá un Q3, perdón, este es Q1, Q2, Q3, tendría aquí un Q4 que es latente, pero cediendo en negativo, y un Q5. Y esos son los. ¿Qué calores son? Por ejemplo, acá en el caso del hielo, será masa del hielo, calor específico del hielo, o la variación de temperatura. Ese será Q1. Q2, más positivo, será masa por el calor latente, que es este de acá, ¿no es cierto? Q3 será nuevamente sensible, masa, calor específico del agua, y la variación de temperatura, que en este caso es temperatura de equilibrio, a la temperatura a la cual va a llegar todo, menos la temperatura inicial, que en este caso parte de cero, menos cero. Ahora viene la otra contribución. Será menos masa por el latente. ¿Menos por qué? Porque va a ceder vapor para pasar agua. No va a absorber temperatura, va a ceder temperatura, ¿no? Entonces será menos masa por el L de vaporización. Más, en este caso, ahora el Q5, masa bueno, la masa 2, ¿no? Porque esta es otra masa de agua. Esta es una masa de vapor, otra masa, porque esta M le corresponde al hielo y esta M le corresponde al vapor de agua. Por eso le pongo M2. C, en este caso, si es del agua,
por la variación de temperatura, que es la temperatura de equilibrio, menos 100. Esto ya de por sí es negativo, ¿no? Porque este valor va a ser menor que este, esto va a salir negativo, por eso acá lo he sumado y no lo he restado, porque acá de por sí va a salir negativo. ¿Por qué? Porque obviamente va a ser, por ejemplo, que sea la temperatura, no sé, 30 menos 100, bueno, va a salir negativo, ¿no? Por eso no le he colocado un valor. Esto sería igual a cero. Ya está, multiplico, reemplazo la variación, multiplico. Por ejemplo, acá, más el hielo vale 800, más el hielo vale 800, C del hielo vale 1/2, o 0,5, variación de temperatura es 20, con lo cual acá me da 8000, ¿no es cierto? Me da 8000. 800 por 20 entre 2, 800 por 10, 8000. Más masa del hielo, que en este caso vale 800, y L de vaporización que vale 80. 8 por 8, 64, más 6400. Oh, perdón. Sí, 6400. Ya está. ¿Sí? 800 por 80. 8000 por 8. Uy, perdón, 64.000 entonces. 8000 por 8, 64.000. Ahora sí. Más masa del agua, en este caso es 800. C vale 1, ya 800, temperatura equilibrante, no tengo 800 por la temperatura de equilibrio, ¿no? 800 por la temperatura de equilibrio. Ahora viene la contribución de la otra masa. Menos masa del vapor es 200. 200 por el L de evaporación que vale 540. 200 por 540. Tenemos en este caso, vamos a colocarla acá, será 200 por 540. 200 por 540. Y si multiplico 200 por 540, será 108.000. Pero negativo, ¿no es cierto? Porque estoy cediendo, porque está pasando de vapor a agua. 108.000. Y menos, ahora, masa, que es 200, C del agua, bueno, menos 200 por temperatura de equilibrio, igual a 0. Sumo acá en los calores y la temperatura de equilibrio lo llevo para la izquierda. Será 800 menos 200, será 600 temperatura de equilibrio, ¿no? 800 menos 200, 600 temperatura de equilibrio. Es igual, y ahora esto va hacia el otro lado. 108.000, 108.000 menos 64.000 menos 8.000. Con esto tenemos entonces lo siguiente, a ver. 200 temperatura de equilibrio, 108.000 8.000, 64.000, 800.000, 108.000, 200 temperatura de equilibrio y
faltó multiplicar la masa, precisamente, la masa, porque hemos multiplicado ahora por 100. Será 200 por 100, eso faltó multiplicar. 200 por 100. Y 200 por 100 nos dará, faltó multiplicar 200 por 100, ¿no? Hemos multiplicado 200 por temperatura de equilibrio, pero falta 200 por 100. 200 por 100 me dará menos, es negativo, menos 20.000. Igual a 0. Ahora sí, será 800 menos 200, 600 temperatura de equilibrio. Por otro lado tenemos acá 108.000 pasa al otro lado como positivo. 2.000 pasa como positivo. 108.000 más 108.000 más 2.000, 110.000 menos 64.000 menos 8.000. Nos daría 38.000. Tenemos 108.000 más 20.000 menos 64.000 menos 8.000. Nos da 56.000. Que es positivo, porque esto por esto sí es positivo. Y nos daría 1.000 aquí. Como este es positivo, acá nos da 1.000. ¿Sí? Nos da 1.000, porque esto sí es positivo, ¿no? Esto por esto es positivo, pero esto por esto es negativo. Y acá es positivo. 3 ceros se van, 3 ceros se van, y nos queda 56. Entonces la gráfica es diferente, ¿no? En el caso del hielo absorbe calor y es positivo. En el caso del vapor cede calor y es negativo, ¿no? Esta parte es negativa. Acá está, lo que está en verde es justamente el negativo que cede calor. Y lo que está en rojo es lo que gana calor. El hielo está ganando calor. Pero todos juntos llegan a la temperatura de 56 grados Celsius, ¿no? Ese es un proceso de equilibrio térmico, ¿no? Lo que también se llama el método de las mezclas. Ahora sí mejor así con colores. Es el método de las Ay, mezclas. profesor, ese de la, bueno, la temperatura de equilibrio, eso lo pone con cero porque no hay, pues, ¿no? O sea, en la Ah, no, claro, es que temperatura ahí. no, claro, le quito los 3 ceros y los 3 ceros. ¿Y cómo que esto pasa a dividir? Se van los ceros, se van los ceros. Les quito, lo estoy dividiendo. 56.000 entre 1.000, 56. Sí, Eso, digo por lo de la gráfica, o sea, cuando está colocando como las masas con la temperatura de equilibrio, con temperatura latente, ujú, la evaporación, sí. ese que dice, había colocado esa temperatura de equilibrio -0, Ah, es que eso es parte de por, acá.
porque parte del cero, pues es que de aquí, de menos 20 a 0, hay 20 grados de diferencia, pero de 0 a temperatura de equilibrio será temperatura de equilibrio menos 0, ¿no? Porque el agua parte de 0 y llega hasta esa temperatura, por eso es menos 0. Inicial, final. Final menos inicial, parte de 0. Igual acá parte de 100, menos 100. Es la temperatura. Acá parte de menos 20, o sea, menos 0 menos 20. Por eso es 20. ¿Sí? Inicial, final. 0 menos 20. Me da 20. Acá, inicial 100, final temperatura de equilibrio. Temperatura de equilibrio menos 100. ¿Sí? Acuérdate que la variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial. La variación acá será final 0, inicial menos 20, 0 menos 20. Entonces la variación será 20. Aquí la variación es final menos inicial. Temperatura final, temperatura de equilibrio, temperatura inicial, 0 de donde parte. Por eso es 0. Final menos inicial. La variación de temperatura. Final menos inicial. Y eso de que acá salga positivo, ¿no? A pesar de ser menos 20, sale 20, porque es final menos inicial. 0 menos 20, sale positivo. Variación 20. Y acá, temperatura de equilibrio menos 0, porque está partiendo de 0. Ya veo, profesor. Ya está. Ok. Antes no lo veía bien. Ajá. Y así para estos problemas, ¿ah? Por eso requiere que lo dibujes y cosa que lo pasas ecuaciones y te sale. Pero tienes que graficarlo para que, si no lo dominas todavía pasarlo de frente, grafícalo y te va a ayudar a construir la ecuación. Y ya solamente simplificar, como verás, la misma parte se eliminan, los ceros se eliminan, entonces se puede simplificar. Ahí se eliminan la mayoría de ellos, ¿no? Ya vamos a pasar al siguiente. Tenemos el siguiente, a ver. Dejamos de compartir y vamos a la siguiente. Caso número 5 dice: una barra homogénea de acero de 10 metros se encuentra a su temperatura de 40. ¿A cuánto es la temperatura para que su longitud aumente en 12 milímetros? Ok. Variación de longitud es alfa por longitud inicial por variación de temperatura, la forma de dilatación lineal. 12 milímetros de cuenta equivale a 12 por 10 a la menos 3 metros, ¿cierto? Y cambiamos esto entonces. 12 por 10 a la menos 3 es la variación de longitud. Alfa, según dato, vale 1,2 por 10 a la menos 5. Longitud inicial vale 12. Y variación de temperatura será
Temperatura final menos inicial. Pero yo quiero la final, porque la inicial la tengo, que vale 40, ¿no? Final menos 40. Ya está. A ver, yo puedo simplificar acá el 12, se va. Me queda 10 a la menos 3 por 10 a la menos 5, y decir 10 a la 2, 100. Y acá me quedará t menos 40. 100 es igual a t menos 40. Este menos pasa como más y t será igual a 140. ¿No? Pues veo que se eliminan, ahí es lo bueno de estos problemas que no es necesario usar calculadora, ¿no? Básicamente se factorizan, ¿no? Siempre se van a terminar factorizando. Pero lo recomendable es no multiplicar ni dividir hasta el final, ¿no? Dejarlo llevar hasta que se factorice solo y de ahí recién ya sumar o restar según convenga. En este caso vale 140. En el caso siguiente les hice observación que eso está mal resuelto, porque este es un caso de dilatación superficial, no es lineal. Esto tiene que ser en función de las áreas, ¿de acuerdo? Esto está mal resuelto, ¿no? Esto va a ser con S cuadrado, es decir, tiene que hacerse con las áreas. Es decir, tenemos el área de la superficie que es pi por r cuadrado, ¿no? O S igual a pi por diámetro cuadrado sobre 4, ¿no? Pi cuadrado se va y me quedaría diámetro al cuadrado. Y ahí podemos reemplazar. Pero no esto de acá, esto no es correcto. Esta resolución es incorrecta. Está en función de las superficies, no en superficie, no con las longitudes, ¿no? Es una concepción incorrecta de este problema, ¿no? Que hay una dilatación superficial. Bien, nos vamos quedando por acá. Mucha suerte. Nos vemos la siguiente.